Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical de este día. Y primero quiero pedir disculpas porque el video pasado tuvo algunos errores técnicos. No lo editamos al principio, pero bueno, esperamos que este salga mejor. Estamos iniciando una nueva lección, una nueva serie de lecciones. Terminamos el estudio de los 10 mandamientos y hoy comenzamos una nueva serie de lecciones que se llama En todo un compromiso, una vida de compromiso. Entonces, cuando hablamos de compromiso, antes tenía unas connotaciones de que un compromiso era una cosa seria, era validar una palabra, era cumplir la palabra que uno había hecho con alguien o un compromiso con alguien, lo cumplía. También se refería a un sacrificio que uno voluntariamente estaba haciendo por alguien, o sea, hacía un compromiso, aunque fuera sacrificio, lo hacía porque lo había prometido. Entonces, había una connotación en ese aspecto. Últimamente, el compromiso como que ha cambiado, como que ha girado. Y entonces decimos ahora, sí, hay que comprometernos, pero habla de comprometernos con nosotros mismos. Y entonces dice, yo me comprometo con mi salud, hay que comprometernos con nuestro bienestar, hay que comprometernos con nuestra profesión, hay que comprometernos bueno, con todo para nosotros, nosotros, nosotros. O sea que no es el compromiso con otros, sino compromiso para nosotros mismos, para nuestro propio bienestar. Pero en la Biblia vamos a estudiar que Jesucristo es un ejemplo de alguien que tuvo compromiso y no por una causa que valiera la pena, porque dice que Él vino a morir por los injustos, a morir por los pecadores, o sea que la causa no era nada que le convenía, ¿verdad? Sino que era por amor y por su gracia. Pero Él hizo un compromiso y lo cumplió. El tema de este día es el compromiso de Cristo. O sea que cuando hablamos de compromiso, vamos a comenzar por Cristo. Cristo fue el primer comprometido y que sí cumplió lo que Él se comprometió a hacer. En la introducción que da la lección, ahí menciona algo, dice que un pastor le preguntó a un joven, y mira, ¿y tú por qué no te comprometes en las actividades de la iglesia? Tú no te veo ningún compromiso en la iglesia. Y que él dijo, no, porque no veo una razón valable, una razón para que valga la pena que yo esté comprometido con las cosas de la iglesia. A veces tenemos esa actitud, ¿verdad? Que no me comprometo porque no veo nada que valga la pena. Pero si valoramos el compromiso de Cristo que tuvo hacia nosotros de salvarnos, aún siendo pecadores, que vemos que Él, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces nuestra actitud cambiaría. Ahora, es como dice ahí la lección, esa situación que dice, no veo el compromiso, no lo hago porque no veo que valga la pena. Es como que si alguien va a ir a surfear y está ahí en el agua, pero nunca se monta a ninguna ola porque dice, no, voy a esperar una perfecta, una buena, una perfecta. Y está aburrido y todos están disfrutando todas las olas, pero él está esperando la perfecta y si no llega, nunca va a surfear. Entonces tenemos que también tomar la causa espiritual, tenemos que ver cómo Cristo fue de compromiso. Él se comprometió y se comprometió, ya dijimos, por una causa que no valía la pena, porque era por los pecadores, era una causa perdida, ¿verdad? Porque estábamos condenados y muertos y Él se comprometió para salvarnos. Jesucristo estuvo comprometido hasta la cruz. Dice que Él fue hasta la cruz para poder cumplir su compromiso, para salvarnos. Vamos a orar para entregar este tiempo. Querido Dios, gracias Señor porque podemos abrir tu palabra, porque podemos estudiarla y gracias Señor por ver tu misericordia, tu amor, tu gracia y tu compromiso hacia nosotros Señor para salvarnos. Te agradecemos. Bendícenos Señor y ayúdanos para que nuestra vida tenga otra actitud de compromiso Señor hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, ¿por qué crees necesitas comprometerte con una causa? ¿Por qué las personas se comprometen con una causa? Tal vez ustedes han estado en maratones
para comprometerse en la causa, digamos, contra la Liga contra el Cáncer o contra alguna otra enfermedad, para recaudar fondos para algo, para ayudar a otros. A veces nos comprometemos con diferentes causas y participamos y nos involucramos y organizamos y qué satisfacción llevarlo a cabo. Ahora, pero Cristo dice que Él emprendió un compromiso por algo, una causa, porque usted dice, sí, me comprometí con una causa, pero vale la pena, porque íbamos a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer o íbamos a ayudar a cierta persona o a cierta necesidad, entonces había una razón. Pero cuando Cristo se comprometió, dice que la causa estaba como, decía, siendo pecadores. ¿Qué pasó? Las personas estábamos condenadas, estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Entonces era una causa bien perdida, pero Cristo tomó una actitud diferente haciendo un compromiso de rescatar a la humanidad. Y vamos a ir a Romanos 5. Vamos a estar estudiando en Romanos este día. Y Romanos 5 del 6 al 8 vamos a leer primero. Leamos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí en el capítulo 5 de Romanos, define la justificación por la fe. Estábamos viendo que justificados por la fe, ese es el tema de este capítulo. Y Pablo habla allí de que qué es ser justificados. Y decía que es una situación legal. Si alguien ha sido culpado de algo, entonces legalmente está culpado. Necesita algo legal que lo justifique para que no sea castigado por esa pena. Entonces aquí habla de que Dios declara justo al ser humano. O sea que ser justificados es que Dios legalmente nos ha declarado justos, no por nuestros méritos, no es por lo que hacemos ni por lo que somos, sino por los méritos de Cristo. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz que hace que nos declare a nosotros justos, justificados. Dices por la fe en el Señor que somos justificados. La muerte de Cristo fue una manera sustitutiva, ¿verdad? De Él en lugar de nosotros en la cruz. Él pagó la pena que teníamos de muerte, de castigo eterno, y el resultado es entonces en la cruz del Calvario, ¿qué fue? Fue la salvación. ¿Y cómo se consumó eso? A través de la resurrección. O sea que cuando Cristo murió, Él pagó por nuestros pecados, Él tomó el lugar nuestro. Pero cuando Él resucitó, es la victoria, es cuando entonces tenemos la salvación, es la garantía de que por fe somos salvos, porque Él resucitó. Entonces, y nos da el consuelo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que ese nos habla a los creyentes para que nos esté recordando las cosas que Cristo quería que nosotros recordemos de lo que Él hizo, de lo que Él es. Pablo aquí en el versículo del 6 al 8 dice, primero establece tres adjetivos de los humanos. Veamos en el versículo 8. Dice, ¿cómo éramos? Éramos débiles. Luego después dice, éramos impíos. Y dice que también era, que no hay ni justo ni a uno, no, y éramos pecadores. O sea que éramos débiles, impíos y pecadores. Esos eran los adjetivos que nos da Pablo al ser humano, ¿verdad? Al ser humano. Ahora, él señala que éramos débiles, impíos y pecadores, pero luego manifiesta el paralelo de que Cristo dice que Él, lo lógico es que alguien muera por un justo, o sea, que alguien puede sacrificarse por un justo, pero Cristo no vino a sacrificarse por un justo, sino por los impíos, por los pecadores, por los débiles. Y dice que, ¿cómo era Cristo? Vamos a ver las características de Cristo. Dice que Él fue obediente. Él dice que era justo,
O sea que está hablando de que habla de que Él es justo, que Él vino y Él era sin mancha. Entonces Él podía cumplir los requisitos para poder eh, ir a la cruz, para poder pagar por nuestros pecados, porque el ser humano no puede justificarse por sí mismo, ni por sus obras, ni por sus acciones, ni buenas acciones, sino que está hablando de que el ser humano es impío, es débil y es pecador. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Cristo era? Cristo es bueno, Cristo es justo. Vamos a ver allí que eso está en contra, digamos, en paralelo en contra de lo que es el humano. Cristo es santo, es bueno, es justo, ¿verdad? También podemos ver de que la muerte sustitutiva que hizo Cristo en la cruz es suficiente para salvarnos. El capítulo 5 de Romanos define la justificación y es por la fe. Es por la fe que somos justificados. Creemos en Cristo, depositamos nuestra fe en el Señor y entonces Cristo nos declara justos, nos justifica. Pablo establece esos tres adjetivos que ya hablamos, que eran una declaración, digamos, bien clara de la condición general de todos los seres humanos. Y luego sabemos que no hay ningún justo, ni aun uno, solamente Dios. Entre los humanos no hay ni uno. Entonces el único justo es Dios. Y también la muerte sustitutoria es lo más grande demostración de amor jamás visto. O sea que Cristo manifestó el amor profundo, inmenso que jamás se haya visto. Alguien que es justo y morir por los injustos. Alguien que es bueno y morir por los malos, por los impíos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ha manifestado el amor de Cristo en su vida, en tu vida? No sé qué vida tuvo antes de Cristo. Cada uno tiene su propia historia, cada persona tiene su propia historia. ¿Cómo lo encontró Cristo? ¿Cuándo lo encontró Cristo? ¿Qué cosas ha hecho Cristo en su vida que le ha transformado? Quizás los que crecimos en un hogar cristiano, a veces quizás no tomamos tan en serio el sacrificio de Cristo, porque quizás decimos, bueno, yo todo el tiempo estuve en la iglesia, yo crecí en la iglesia, luego acepté al Señor y siempre he estado en la iglesia. Entonces lo tomamos así como, no, no me acostó porque siempre estuve allí. Pero ¿sabe qué? Somos pecadores y tenemos que reconocer de que aunque hayamos crecido, ir a la iglesia y crecer en la iglesia no significa ser salvo. Hay que hacer una relación personal con el Señor y creer por fe en Él, recibirlo personalmente y reconocer de que el Señor nos ha salvado. Y si no cayó en un montón de situaciones horribles de la vida como pecados terribles, bueno, demos gracias a Dios que el Señor nos libró, que el Señor nos salvó desde temprana edad y nos evitó estar con esas consecuencias de esos pecados terribles de la vida. Gracias a Dios que pudimos hacerlo de esa manera, que el Señor nos salvó para no estar en esas situaciones vergonzosas que el pecado a veces arrastra a las personas. Y hay personas que ya conocieron a Cristo ya grandes, que ya habían tenido una vida pecaminosa y hay personas que han recibido a Cristo después de que hasta cometieron cosas ilegales o crímenes o cosas. Y el Señor los encontró, el Señor los perdonó, el Señor los ha transformado y es una vida nueva que el Señor ha dado. Entonces, si decimos, ¿cómo se ha manifestado el amor de Cristo en tu vida? Primero, al justificarnos, al declararnos justos, no merecíamos porque somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Entonces ahí se manifiesta el amor. Cada uno tiene su propio testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y qué bueno que usted la pudiera compartir con otros para que ese testimonio pueda el Espíritu Santo tocar a otros y esas personas puedan recibir al Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo del 9 al 11 en Romanos 5. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué significa para usted ser justificado? Ser declarado justo. ¿Qué significa? ¿Cómo se siente ahora? Que la palabra de Dios dice que si creemos en Él hemos sido justificados. Dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El Señor no solo nos declara justos, sino también dice que no, en el futuro no vamos a ser condenados. Él dice que nos va a librar de la ira. Dice que renueva en paz nuestra relación con Él. Ha hecho una reconciliación con Él. O sea, somos justificados y al mismo tiempo hemos sido reconciliados. Ese amor de Dios es incomprensible porque ¿cómo podemos ver que Dios nos justifica? ¿Cómo? En Cristo. El amor de Dios es de esa manera. Dice que Él nos justifica en Cristo. Y la reconciliación está fomentada, fomentada exclusivamente por Dios. O sea que Dios es el que hace la reconciliación. Pablo aquí está hablando, detallando los resultados maravillosos de ese inconmensurable amor de Dios, ¿verdad? Mostrado en su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Y aquí dice que el Señor no solo nos declara justos en su sangre, sino que también dice que nos ha hecho una nueva relación con Él y es de reconciliación. Nos da una posibilidad de... ¿Qué es reconciliación? Es cuando algo está roto, una relación está rota. ¿Y cómo se rompió? Se rompió en Edén, hermanos, porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron y se rompió la relación con el Señor. Ahí se rompió y dice que el pecado de Adán pasó a todas las generaciones y todos somos pecadores. Entonces estábamos separados de Dios, se acabó esa relación íntima con el Señor. Y entonces dice que el Señor cuando murió, dice que nos salvó y que nos reconcilió, unió nuevamente la relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dice que el Señor nos justificó y derramó su sangre por nuestros pecados, ¿verdad? En la cruz, en nuestro favor. Él murió por nosotros y éramos sus enemigos. Desde Edén nos convertimos en sus enemigos y dice que merecíamos ser la condenación eterna, merecíamos morir, ser condenados, pero que Cristo en su amor dice que nos libró de la ira. Dice ahí que seremos salvos de la ira en el futuro, cuando todos pasan a ir al infierno, dice que nosotros seremos salvos de esa ira porque Él nos ha salvado, nos ha demostrado su amor al darnos la salvación. Ahora, también en segundo lugar, ¿cómo podemos hablar de ese amor incomprensible que nos justifica? Dice que aún siendo sus enemigos, porque dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que el Señor nos manifiesta su amor en que aunque éramos pecadores y estábamos condenados, nos justificó y también nos reconcilió, nos estableció una comunión con Dios, reconciliación es volver a unir esa comunión con Dios, ¿verdad? Habla de que tenemos que establecer un acuerdo original. Cuando hay una reconciliación es cuando si se ha perdido algo, se llega a un acuerdo y se perdona y se vuelve a iniciar la relación, ¿verdad? A establecer un nuevo acuerdo voluntario. La reconciliación con Dios establece también la comunión perdida que tenía Adán y la generación, la humanidad. Entonces ya éramos enemigos de Él y ahora nos volvemos hijos de Él, nos volvemos amigos, dice Jesús, ¿verdad? Nos volvemos amigos. Ahora, ¿quién inició esta reconciliación? No es el hombre el que inició la reconciliación, es Dios. El propósito de Dios al mandar a su Hijo es salvarnos, justificarnos y reconciliarnos con Dios. Es hacer una nueva relación con Él. Ese fue, tanto la justificación como la reconciliación son dos actos divinos,
porque la justificación la hace Dios, porque Él mandó a su Hijo, es a través de Jesucristo que somos justificados. Y luego la reconciliación también la hace Dios. A través de ese sacrificio de Cristo nosotros somos reconciliados. Es el Espíritu Santo el que nos ha tocado, el que nos toca con el Evangelio y nosotros tenemos que responder. ¿Qué somos nosotros? Solo unos recipientes de esa bendición, de ese amor incomprensible de Dios. Nosotros solo somos quienes recibimos y no es gratis. ¿Cómo que no es gratis? Porque costó la sangre de Cristo, la vida de Cristo. O sea que para nosotros no nos cuesta nada porque nosotros ya lo recibimos por gracia, por su amor, por su misericordia, pero a Él le costó la vida. Él tuvo que sufrir y morir en la cruz, ¿verdad? Y entonces ya somos sus hijos. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Leamos el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya habíamos mencionado eso, ¿verdad? Que decíamos que el pecado entró por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Adán y Eva, ellos son los que pecaron al principio y entonces es por ellos entró el pecado a la humanidad. Y todos somos pecadores. Y todos, dice que no solo hubo separación de Dios, sino también hubo muerte. A partir de allí hubo muerte, hubo sufrimiento. Y dice el versículo 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo analiza el origen de nuestra enemistad con Dios. Pablo nos habla de que por un hombre se originó el pecado y la separación, ¿verdad? Hacernos enemigos de Dios. Y habla allí también el inmenso beneficio obtenido por Jesucristo, porque así como por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre, o sea, por Jesucristo, entró también la vida. Entonces, habla allí que habla la muerte y destrucción, que eso causó el pecado en Adán, ¿verdad? Al inicio y también habla que ese hombre fue Adán, pero luego habla de un nuevo hombre y habla de Jesucristo. Y ese nuevo hombre, ¿qué es lo que da? Eso dice que da la vida. O sea que es lo contrario. El otro dio la muerte, pero el nuevo hombre, el nuevo Adán, el nuevo hombre dice, dio la vida. También nos habla que la ley nos permite entender en qué hemos pecado, qué hemos hecho, qué es lo que hecho mal y también nos da a entender de que no somos capaces de cumplir la ley. Si estábamos estudiando los 10 mandamientos y veíamos cómo cada mandamiento es bien específico, bien claro, no hay duda, pero cómo luchamos con todos los pecados, cómo luchamos para querer cumplirlos, pero en algo fallamos, en algo estamos ahí. ¿Por qué? Porque somos humanos y somos pecadores. La ley vino para que se viera en que estamos cayendo en pecado y que no somos capaces de cumplirla. Pero Pablo aquí no está diciendo, no está minimizando el poder de la universalidad del pecado, ¿verdad? Pero sí está también hablando de la poderosa gracia de Dios. Y nos dice allí que el primer hombre entró en el mundo el pecado, entró la muerte, produce la muerte que pasa a todos los descendientes. Ahí está hablando de Adán, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Génesis 3, que hablamos sobre la desobediencia de Adán del 1 al 6. Pero también como producto del pecado entró como producto de la desobediencia y rebeldía al mandato que Dios le había dado, ¿verdad? Claro y soberano de Dios. Pero él desobedeció y eso lo heredó a todos los hombres y entonces todos somos desobedientes y todos somos pecadores.
Pero después Pablo, del 18 al 20, nos habla de qué pasó con la historia del nuevo hombre, cuando habla de el nuevo Adán, cuando habla de Jesucristo. Dice que primero habla de que él dice que él es obediente y que entonces, y nos habla, porque aquí en esos versículos vean que nos menciona varias cosas. Dice, la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Después dice, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea que la desobediencia hizo ahí, pero después pone en la situación de Jesucristo. Dice, la obediencia de Cristo, ¿qué es lo que hizo? Dice que muchos serán constituidos justos. Y también habla de que Él, como el justo murió por los injustos, somos justificados y nos da vida, ¿verdad? Cristo. La ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Pero ¿qué pasó? Abundó la gracia. ¿Por qué? Porque había muerte, pero la gracia dice que ha salido porque Jesucristo es un Dios de amor y de gracia que nos da la oportunidad de venir a Él y ser perdonados. Entonces, el sacrificio, la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario, es un sacrificio que fue un compromiso de Dios de cumplirlo para el beneficio nuestro, porque así dice que somos justificados, somos reconciliados, somos limpios, somos hijos de Dios. Ahora aquí es evidente que Pablo está diciendo de que establece la poderosa gracia de Dios a favor nuestro, ¿verdad? Que reina la justicia obtenida por medio de la obra de Jesucristo para vida eterna. Y nosotros decíamos, ¿qué debemos decir a alguien que no sea salvo? ¿Qué le podemos decir a alguien que no sea salvo? Tenemos que explicarle el plan de salvación. Tenemos que decirle que hay esperanza, que humanamente no somos capaces de cumplir, que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, pero que Cristo, Él fue un Dios de compromiso, que Él vino a la cruz, que Él hizo el sacrificio, que Él tomó el lugar nuestro y que entonces somos perdonados y lo aceptamos por la fe. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que compartirlo con las personas que no son cristianas, porque a veces, porque crecieron en la iglesia, algunas personas creen que son salvas y no es cierto. No es la iglesia. Y hoy que está la pandemia, que no nos hemos podido reunir en el templo, muchas personas que no estaban ni seguras ni de lo que creían, ni de lo que hacían y que solo llegaban para un momentito, para oír el mensaje o para oír la alabanza o para ver a sus amigos, se dan cuenta que ahora están vacíos. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo en el corazón. Porque no es el templo de paredes, de cuatro paredes, el que es la iglesia, el templo somos nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y aunque nos estamos reuniendo virtualmente y cada quien en su casa está con su familia, orando, leyendo, compartiendo, hablando por teléfono con todas las personas que hay oportunidad. Eso, pero Cristo está en nosotros, entonces somos sus hijos. Pero si alguno no estaba seguro de esa salvación y tampoco tenía una vida de compromiso porque sentía que no valía la pena nada, pues entonces ahora es el tiempo para ver que Cristo fue un Dios de compromiso, que Él cumplió su compromiso de salvarnos, que Él se sacrificó en la cruz para limpiarnos y para reconciliarnos con Él, que todavía es tiempo de que nos reconciliemos con Él, que lo busquemos allí en la intimidad de su casa. Allí podemos acercarnos a Él y decir, Señor, perdóname por esta actitud de indiferencia que he tenido toda la vida, que asistí a una iglesia, pero nunca me comprometí con nada. Y Señor, ayúdame para que yo pueda estar en comunión contigo y entablar una nueva relación contigo. Y que cuando termine la pandemia no seamos los mismos, seamos mejores, seamos más con un deseo de servirle al Señor, con un deseo de participar, con un deseo de gozarnos en las cosas de Dios. Mire que hoy hemos aprendido a valorar todas esas cosas pequeñas
que a veces no las valorábamos porque las teníamos como por adquiridas. Pero cuando estamos en un confinamiento en la casa, cuando hay otras restricciones, cuando no podemos ver a veces ni a la familia y hay tantas situaciones, ahí podemos valorar cuánto deseamos estar en comunión, cuánto deseamos estar juntos. Ahora, vamos a concluir la lección en este momento cuando dice que los versículos que hemos leído vamos a hacer solo como un repaso. Dice en Romanos del 5, 6 al 8, ¿cómo era yo? Ahí habla que era débil, que era pecador, que era impío, o sea, estaba condenado. Ahí habla de todo eso era yo, todo eso éramos. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Dice que Él nos ha justificado, nos ha reconciliado. ¿Y qué soy ahora? Producto de su obra, soy hijo de Dios, soy justificado, soy perdonado, soy amigo, ya no soy enemigo. Ahora, como éramos débiles, pero Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Estábamos condenados, pero ahora estamos justificados por la sangre de Cristo, según el versículo 9, ¿verdad? Éramos enemigos, pero ahora estamos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Por Adán entró el pecado en nosotros, pero por Cristo entró la salvación. Entonces, esos versículos que hemos estudiado es el resumen del Evangelio. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios cumplió su compromiso. El compromiso de Dios se ha cumplido y se ha logrado y somos producto de eso. ¿Y qué nos queda a nosotros? Recibir esa gracia y ese amor incomprensible de Dios, ese amor inmenso, recibirlo con gratitud y tener una actitud de compromiso, de que no es comprometidos a nosotros mismos, sino comprometernos con Dios y hacia los demás. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida de compromiso sea con el Señor y que veamos el compromiso que Dios hizo como algo que vale la pena y que vale la pena servirle y amarle porque somos sus hijos por gracia, por amor de Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste al morir en la cruz. Gracias por ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señora, a compartir con los demás este mensaje. Y, Señor, que clamamos por nuestros familiares y amigos que todavía no han creído en ti. Ten misericordia de ellos, Señor, para que puedan recibirte en su corazón, que ellos puedan tener una relación personal contigo y sean declarados justos y reconciliados contigo. Señor, ayúdanos a tener una actitud de agradecimiento, de gozo al saber de que somos objetos de tu compromiso, Señor, que tú nos viniste a salvar y no merecíamos, pero tú en tu gran amor lo hiciste. Bendice a cada hermano, a cada familia en esta semana. Señor, ayuda para que esta Navidad tenga motivos para alabar a Dios, Señor, que en nuestro corazón te alabemos porque la Navidad eres tú, Cristo. Gracias por salvarnos, por resucitar, Señor, y darnos la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, que pasen una feliz Navidad en su casita, mucho cuidado y les extrañamos muchísimo, así de que nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.